Bienvenidos, yo soy Iván Ferreiro y esto es Programación Creativa con Processing, la segunda entrega, y en esta vamos a ver cómo podemos sacarle partido a los sketches y cómo podemos empezar a dibujar. Muy buenas a todos, chicos, muy buenas a todas, chicas. Bienvenidos de nuevo a este curso de Programación Creativa con Processing, un lenguaje de programación basado en Java. En capítulo anterior hemos visto cómo instalarnos y descargarnos. Bueno, instalarnos no, porque vimos que era un archivo portable, pero sí que hemos visto dónde descargarnos Processing y de qué manera. Y hemos visto un par de funciones como la de cambiar el tamaño de nuestro sketchbook, de nuestro papel, de nuestra hoja de boceto y cómo lo cambiábamos con ese eje de coordenadas. Y también hemos escrito en la consola Hola Mundo. Aquí lo tengo escrito de la última clase todavía. Si yo lo doy a play, ya que no tengo líneas de código, pues desaparecerá y aquí veis el sketch por defecto. Bien. Habíamos visto eso y también habíamos visto cómo cambiar el color de fondo. También habíamos traqueteado y nos habíamos metido un poquito por estas pestañas de aquí arriba. Habíamos dicho que en archivo había ejemplos que vosotros podéis trastear también y podéis abrirlos. Por ejemplo, vamos a abrir uno que sea bonito. A ver, uno del tipográfico. Le damos a play. Pues ya veis aquí este pequeño diseño que hizo alguien antes que nosotros. Otro de palabras, Misanshi. También tenemos interacciones. Ya veis un poquito, aquí podéis ver, pues en estos ejemplos podemos ver cómo o qué posibilidades tiene Processing, ¿vale? No solo de diseño de cartelería o diseño para imágenes web o cosas por el estilo, sino que también tenemos interacciones. Ya veis aquí, se llama Follow One, seguimiento 1. Pues aquí se han inventado esta figura geométrica que sigue nuestro puntero, nuestro cursor. Vamos a ver qué hace el Follow 2. Esto es simplemente para que nosotros abramos boca y veamos las posibilidades que tiene. Hay cosas realmente muy bonitas. Hay gente que es muy creativa y que ha hecho cosas muy interesantes. Esto no nos sigue nuestro cursor, pero seguía esa forma geométrica. Este es un péndulo anclado. Y hola. Vale, pues por aquí podéis ver diferentes motions, pues una pelota que va rebotando por la pantalla. Este lo haremos nosotros. Ya veréis, vamos a ir pues haciendo todas estas cositas, escribiendo este código y entendiéndolo, ¿vale? Y de esa manera podemos ir avanzando. Ya veréis que es muy divertido. Vamos a cerrar todos estos ejemplos. Esto es simplemente lo abrí para que vosotros veáis las posibilidades que puedes llegar a tener vuestros proyectos. Y este límite es nuestro conocimiento. Si nosotros nos imaginamos, podemos imaginarnos cualquier cosa, cualquier videojuego y cualquier bestialidad que se nos ocurra, y solo podremos llegar a materializarla si realmente tenemos el vocabulario necesario, conocemos las funciones necesarias para poder hacerlo y somos capaces de poder generar una conversación con el ordenador para que reproduzca todos nuestros intereses o nuestros objetivos. Bien, lo que vamos a hacer hoy es empezar a dibujar con geometrías básicas, a dibujar objetos en nuestro sketch, y para eso tenemos unas funciones muy detalladas. Antes de nada, explicaros cómo se comenta, porque todas las líneas que nosotros aquí dibujemos van a interferir,
por ejemplo, si yo escribo aquí hola, me va a dar un error. Y ese error va a hacer que mi código no se ejecute bien. Va a decir aquí que este token o esta palabra pues no está declarada o es desconocida o que me está diciendo que me acabas de poner aquí. Esto no lo entiendo. Vale, pero si yo quiero escribir una aclaración, si yo quiero escribir un texto para ir tomando mis apuntes. Yo cuando estudiaba Processing en la facultad tomaba mis apuntes y ponía barra barra. Vale, en el 7... Shift 7, escribimos 2 barras o en el bloque numérico también tenemos la tecla, doble barra, veis que todo se pone de color gris automáticamente, si solo lleva una no funciona, tiene que llevar 2, si lleva 2 se pone gris y esto es un comentario, este comentario el programa no lo lee, se lo salta, entonces yo le doy a play y no pasa absolutamente nada, es como si no hubiese escrito nada, vale, yo puedo utilizar esta doble barra para escribir en el código sin que salte ningún error y de esa manera yo escribir mis aclaraciones o mis notas. Por ejemplo, voy a escribir aquí que voy a hacer un programa que ejecuta un dibujo y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Vamos a hacer un programa que ejecute un dibujo, una imagen. En este caso vamos a empezar por una imagen que sea sólida, que esté quieta, no por una imagen que se mueva, para no complicarnos demasiado el aprendizaje innecesariamente. Vamos a empezar poquito a poco y vamos a empezar por unas geometrías básicas. Lo primero de todo que yo voy a empezar a definir es el tamaño de mi lienzo o el tamaño de mi sketch o de mi boceto, que va a ser con la función size. Shift-C, recordar entre paréntesis y al final punto y coma, y dentro de los paréntesis me pide un int, que es un número entero, coma, entero. Yo puedo poner 1,1, pero ese sketchbook apenas se vería, sería un puntito aquí en el centro de esta ventana que no puede ser más pequeña. Entonces nosotros tenemos que aumentarle. Vamos a ponerle 10 a ver qué ocurre. 10 píxeles. Le damos a ejecutar y ya veis ahí un cuadradito un poquito más grandote. Para que podamos verlo bien, porque es todo gris, podemos ponerle background y entre paréntesis podríamos ponerle un color con un hexadecimal o 3 cifras del 0 al 255, o podríamos ponerle solo una cifra del 0 al 255 para definir un blanco y negro. En este caso yo le voy a poner blanco, que es 255, le doy a play y ya veis ahora sí que destaca un poquito más ese color, ese cuadrado. De todas maneras sigue siendo insuficiente, le vamos a poner 500 era suficiente. Vamos a ver si es lo suficientemente grande como para hacer ahí un dibujo. Vale, 500 por 500. Vamos a ponerlo por este lado para yo poder seguir escribiendo. Bueno, tenemos una hoja en blanco con un tamaño. Y ¿qué era lo siguiente que habíamos aprendido? Bueno, lo de println para escribir aquí hola mundo. En este caso no nos va a hacer falta porque vamos ya a dibujar o empezar a dibujar con figuras geométricas y vamos a ir viéndolas una a una. Lo primero y más sencillo que yo puedo dibujar en mi sketchbook o en mi hoja es un punto. Ese punto nosotros lo vamos a definir con una función que es point, punto y coma, y este punto, fijaros que aquí me pone entre paréntesis float. El float es prácticamente como si nos hubiese puesto aquí int. ¿Qué pasa? El float es una variable que la estudiaremos un poquito más adelante, es una variable flotante, no es una variable entera. La variable int es una variable entera, un número entero es un número que no tiene decimales, como puede ser el 1, el 2, el 3,
Y el float es una variable que puede albergar algún tipo de decimal, como puede ser 1.24 o 1.23. ¿Vale? Nos va a funcionar exactamente si le ponemos un número entero como un número decimal. Yo en este caso le voy a poner 50,50. 50,50. ¿Vale? ¿Os acordáis de lo que habíamos aprendido con size? Que 500... Voy a abrir aquí para dibujar. Y este 500 era el que corresponde. Voy a ponerlo en negro, en rojo, que lo vamos a ver mejor. Este 500 corresponde al eje de las X. Por lo tanto, este punto de aquí es 0, X hasta 500. Este sería el punto 500X. Y 0Y, porque está aquí arriba. ¿Vale? Este sería la X y este sería la Y. Yo, cuando defino un punto, también lo defino con una coordenada. Y quiero tener ese punto en el 50-50. El punto 50-50, si esto es 500 y esto también es 500, es como la décima parte. ¿Vale? Tendríamos que contar 50 píxeles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, bueno, más o menos andará por aquí, y 50 hacia abajo, y más o menos andará por acá. Vale, pues en ese punto en el que se encuentra con el 50X y el 50Y, ¡pam! Ahí está nuestro punto, ahí va a dibujar nuestro punto. No lo sé si exactamente va a ser aquí o va a ser en otro sitio, más abajo o más por aquí o más cercano aquí. Vale, no he contado píxel a píxel y yo lo voy a ejecutar y ahí lo tenemos. No sé si sois capaces de verlo, la verdad es que es muy pequeñito, ¿vale? Y podemos copiar, control C, control V. Vale, podemos poner aquí, pues en el 150, por aquí cambiamos algunos números, 510 no existe, vamos a poner el 300 y el 250. Vale, según dónde están, pues me va a dibujar puntitos, son muy pequeñitos, andan por aquí, no sé si sois capaces de verlos, son muy chiquitines, vale, pero bueno, en vuestro ordenador seguramente lo veáis mejor. Yo simplemente los voy a dejar ahí sin más, vosotros trastear y verlo por vosotros mismos cuando dibujéis o cuando escribáis este código. Recordad que nos va a pedir dos números, dos coordenadas, la X, la posición X y la posición Y. Y ahí pues nos saldrá un punto dibujado en esa posición. Luego tenemos otro comando que nosotros podemos dibujar. Y vamos a dibujar un comando que es una línea. ¿Y yo cómo defino una línea? Pues bueno, yo defino una línea o puedo definir una línea por la posición de un punto A la posición de un punto B. Empieza en un punto A y acaba en un punto B. Realmente estoy definiendo dos puntos. Y entre esos dos puntos me dibuja y me escribe muchísimos más puntitos, creando de esa manera una línea. La función para crear una línea es line. Line, y entre paréntesis, punto y coma, y nos fijamos aquí abajo que nos dice line espera que nosotros le demos cierta información. Esa información es float. Nos está esperando 4 dígitos. Si yo tengo que decirle cómo se define una línea, es por un punto y por otro punto, el punto inicial y el punto final. Yo le voy a poner aquí lo que le he puesto arriba. Voy a poner el punto 50, 59 y el punto 150, 50. Ahí lo tenemos. Vale, ya veis que me desaparece el error, ya le he puesto esos números o esa información que me pedía para ejecutar esa función, le doy a play y ahí tenemos la línea. Vale, un punto estaba aquí, este punto de aquí
son estos dos dígitos de aquí, 50-50, que es este de acá, y otro punto, el segundo punto es 150-50, que lo tenemos aquí. 150-50, y ahí estaría el otro punto. Lo que ha hecho ha sido añadir muchos puntitos entre esos dos sectores que yo le he indicado, y así me dibuja una línea. Voy a darle a control C, control V, y así vosotros también. Voy a ponerle por aquí 200. Vosotros hacer lo mismo que hago yo, no tengan ningún problema. Escribir código y luego modificarlo y pensar qué es lo que está sucediendo, ¿vale? No solo escribáis código por escribir, sino pensar qué sucede ahí y por qué sucede lo que sucede. 490. Y aquí 30, 500, 340 y aquí vamos a poner pues 90. Vamos a ver qué líneas me dibuja. Pues aquí las tenemos. Vale, si nosotros nos paramos a pensar, decimos, vale, esta línea de aquí, vamos a ver si yo puedo saber cuál línea es cuál línea. Si esta es esta de aquí o si esta de acá es esta de acá. ¿Vale? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, pues por las coordenadas. El primer punto está en el punto 250 y el 450. El punto 250-450, si el sketch mide 500, la mitad de 500 es 250. Entonces yo sé que una de las, o el X o el Y, perdón, en este caso es el X, va a estar en el medio, en la mitad. Y el otro, 450, va a estar la Y muy cerca hacia el final. ¿Y qué se corresponde en esto? A este punto de aquí. Este punto de aquí está en el centro del X. Hay los mismos píxeles de aquí que para aquí, que es lo mismo que de aquí que para aquí. En el eje X están en la mitad y en el eje Y está en el 450. Eso quiere decir que desde este punto hasta aquí hay 50 píxeles, porque 450 más 50 son 500. ¿Vale? Entonces yo sé que este punto que yo he definido aquí, en esta segunda línea, es este punto de aquí. ¿Y dónde acaba la línea? En este otro punto de aquí. Que este otro punto de aquí tiene que ser la X menor a 250 y la Y mayor a 400. Y fijaros, es menor que 250 porque está hacia atrás, hacia el 0. Fijaros que está aquí. Es menor que 250. Aquí sería 0x. Y 490. Eso quiere decir que esto sería 0y. Y si bajamos todo hacia abajo, sería 500. Estaría muy cercano al final de nuestro sketch. Por lo tanto, yo sé que esa línea se dibujaría en esa posición. Entonces, esta otra línea de aquí sería lo mismo, ¿vale? 30x sería muy arriba, solo habría 30 píxeles. Perdón, es esta de aquí. Voy a limpiar para no liarme mucho. Solo habría 30 píxeles. De aquí a aquí, ¡pam!, hay 30 píxeles en la dirección de la X. 0 y 30, que justo está aquí la línea acabando. Y 500. Eso quiere decir que en el eje de la Y está al final de todo. Está 30x y 500 hacia abajo. Por eso ese punto está fijado ahí abajo. El siguiente punto es 340, 90.
340 píxeles en el eje de las X, 340 píxeles, del 0 al 340 píxeles en el eje de la X, y, ¿qué pone aquí? 90 en el eje de las Y. Y justo donde se cruzan esas dos líneas me da como resultado el punto donde va a acabar mi línea. Por lo tanto, me dibuja una línea que recorre esta dirección. Punch. Vale, no sé si lo habéis entendido bien, si ha quedado suficientemente claro, pero bueno, me gusta explicarlo con detenimiento para que las cosas queden bien fijadas. ¿Qué más podemos seguir haciendo? Bueno, pues con una línea lo siguiente que podemos hacer bueno, podemos hacer dos paralelas, pero necesitaríamos una tercera línea para crear un triángulo. Aquí tengo tres líneas. Yo puedo buscar una manera de crear un triángulo uniendo estos puntos o imaginándome cómo se unen estos puntos. Vale, pero hay una función para ello mucho más sencilla que unir esos puntos o esas coordenadas para hacer ese triángulo, y esa función se llama triangle. Triangle. Perdón, que me quedo sin voz. Y el triangle, fijaros lo que me dice aquí, lo que espera, float, 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 float. Vale, me dice que yo defina 1, 2, 3, 6 dígitos en total. Aquí eran 4. Para definir un triángulo, pues tendría que definir un punto, 2 puntos, 3 puntos. Y se unirían esos 3 puntos. Bien, pues vamos a ver cómo es eso. Vamos a poner el 50,100, 200, 250, 300, 350, y vamos a ver qué triángulo me dibuja. Vale, me ha dibujado un triángulo. Voy a modificar esto para que se vea mejor. A ver, 50, 50, a ver si así es suficiente. Voy a abrirlo un poquito más para que se vea mejor. 50, 400. A ver, 400. Vamos a ver qué tal se ve así. Ahí la vemos mejor. Voy a borrar las líneas. Bueno, no las voy a borrar. Una forma de testear código o de mirar dónde el código falla o qué es lo que ocurre es también comentar. Vale, si yo, recordar que esto no lo lee el programa. Si yo le doy a comentar, barra, esa parte del código no lo va a leer. Entonces es como si yo hubiese borrado las líneas, pero sin borrar el código que yo he hecho, por si alguna vez yo quisiera recuperarlo. Veis que he borrado 3 líneas seguidas, pero no haría falta. ¿Y cómo es que no haría falta? Bueno, pues hay otra forma de comentar. Y así ya me viene al pelo porque la explico y ya queda explicada para los siguientes capítulos. Si yo pongo una barra y a continuación un asterisco, y aquí abajo pongo un asterisco y después una barra, ya veis que lo que está entre la barra y el asterisco y la barra queda totalmente comentado en gris. Entonces ya veréis que el resultado va a ser exactamente el mismo. Vale, aquí tenemos el triángulo. Bien, el primer punto es este de aquí. ¿Cómo sé que es ese de ahí? Bueno, porque yo le he definido ese punto en el eje de las X va a ser 50 y en el eje de las Y va a ser 400. En el eje de las X va a ser del 0 al 50 y en el eje de las Y va a ser del 0 al 400. 0 al 400 y donde se choquen, ¡pum!, el primer punto. Vale, aquí hay 0 píxeles y vamos sumando hasta hacer 400. Y aquí hay 0 píxeles y vamos sumando en el eje de las X hasta sumar 50.
El siguiente punto, bueno, pues son 200, voy a ponerlo de otro color y así lo vemos mejor, 200, 250, que está muy cercano al centro, por eso sé que es este punto, porque el punto 250, 250 es la mitad de 500, por eso sé que aquí hay 250 píxeles en el eje de la X y también de aquí para abajo hay 250 píxeles. ¿Vale? Esto sería 500 y en la mitad nos encontramos nosotros. Y luego hay 200 en el eje de las X. De las X. En el eje de las X, del 0 al 200, nos faltaría 50 píxeles más para estar justo en el centro de nuestro cuadrado. ¿Vale? Este cuadrado que hace nuestro sketch o nuestra hoja de boceto. Y por eso sé que este segundo punto, el punto verde, es este de aquí. El último que nos quedaría pues es el de 300, 350, que es 300 en el eje de las X, desde este punto de aquí en horizontal a este punto de aquí hay 300 píxeles y desde este punto de aquí, que es el punto 0 de las X, hasta este punto de aquí es 350. Y ahí nos da pues la definición de nuestro triángulo. Bien, voy a hacer una cosa ahora porque no sé si os fijasteis. Voy a descomentar las líneas para que me las lea el programa y me las dibuje. Fijaros que esta línea ¡pam!, se corta. Esta línea desaparece. Esta línea debería continuar por aquí. ¿Os acordáis que antes se veía? ¿Qué pasa? Que yo he dibujado un triángulo por encima y ese triángulo me está tapando la línea. Bien, pues al taparme este triángulo la línea, lo que ocurre es que se ve un poquito cómo funciona este lenguaje de programación. Que lo último que dibujo es lo que se ve y lo último que dibujo tapa lo primero que dibujé. Vale, esto es como si yo cojo un color rojo y pinto una hoja de color rojo. Pues voy pintando por ahí, bueno, este es azul, pero bien me vale. Lo pinto azul y la última línea que dibujo es una línea que yo voy a tapar las anteriores. Si yo pinto ahora una roja por encima, el rojo se ve por encima del azul. ¿Vale? Esto es lo mismo, esto que estoy haciendo yo ahora con colores aquí, es lo mismo que está ocurriendo en mi sketch. El triángulo, por defecto, viene relleno de blanco con un filete negro y me tapa las líneas que yo he dibujado anteriormente. ¿Vale? Si yo cojo este triángulo, lo corto, control X, y lo pongo aquí arriba, control V, y le doy a play, fijaros lo que ocurre ahora. La línea, bueno, ahora mismo no me acuerdo exactamente si era esta de aquí. Esta línea es la última que he dibujado. Por lo tanto, está por encima de todo, incluso de este triángulo. El programa se ejecuta línea a línea y lo primero que hace el programa es decir o dictaminar de qué tamaño es el sketch o mi hoja. Después lo que hace es dictaminar de qué color es su fondo. Luego dibuja esta serie de puntos y coloca un triángulo en la pantalla. Después de colocar el triángulo en la pantalla, pues me dibuja estas tres líneas. Y esta última línea es la última en dibujarse, por lo tanto está por encima de todo. ¿Vale? Es así como funciona el sketchbook. Entonces, o cómo funciona el dibujo en este tipo de herramientas. ¿Vale? Entonces, ahí tenerlo en cuenta para futuros proyectos. Voy a dejarlo tal y como estaba para tenerlo ordenado. Control V, no le di a Control X. Vale, Triangle, esa es una herramienta que podéis utilizar para poder desarrollar vuestros dibujos. Ahora mismo seguramente estáis pensando lo mismo que pensé yo cuando empecé
a trabajar con Processing y estaréis diciendo, ¡buf! Pero esto yo me cojo Photoshop o me cojo otra herramienta de dibujo o de vectores y esto me lo hago en un santiamén. El potencial de Processing no es hacer este tipo de dibujos. Esto es un primer contacto para nosotros aprender las primeras reglas y normas de Processing y un primer acercamiento más asequible porque es muy visual y muy fácil de entender a la programación, al código de programación y luego ya veréis la potencia que puedes llegar a tener. También os digo que si os aprendéis un lenguaje de programación, os vais a aprender cualquier lenguaje de programación. Esto es trasladable perfectamente. Vamos a seguir. ¿Qué más cositas pues, nos podemos encontrar para poder dibujar? Bueno, pues nos encontramos la función rect. La función rect es un rectángulo. Que bueno, un rectángulo como puede ser un cuadrado. Yo le digo las especificaciones de ese cuadrado. Vale, rect, aquí tenemos. Y ya veis aquí abajo que rect me pide 4 números. Y dices tú, ostras, ¿cómo puede ser posible que me pida 4 números si para el triángulo me pedía 3? Debería pedirme 3 o 4 puntos, que serían 8 dígitos, pero en este caso me está pidiendo solo 4, que es básicamente como 2 puntos, decirle 2 puntos en el sketch. ¿Y cómo puedo definir yo un cuadrado con 2 puntos? Bueno, la forma más fácil de definir un cuadrado o un rectángulo es decirle en qué posición va a estar y después cuánto va a tener de ancho y de alto. Vamos a verlo con el ejemplo en sí. Voy a decirle que va a estar en la posición 400, perdón, en el eje del X sí, 400, ¿sí? Y en el eje de la 6 va a estar por el 250, vamos a ponerle un poquito más arriba. Vamos a ponerle en el 160. Y ahora le estoy diciendo el ancho. Primero le digo la posición, dónde va a estar y luego cuántos píxeles de ancho va a tener. Vale, pues va a tener 50 por 50. Vamos a dar la play y aquí lo tenemos. Este es nuestro cuadrado, el que acabamos de dibujar con la función rect. Y este primer número, el 400, corresponde a 400 píxeles en el eje de las de las X. Y este número 160, como dije yo, voy a situarlo un poquito más arriba del centro, corresponde al eje de las Y. Esta vez sí lo dije bien. Este es el punto 400, 160. ¿Y qué le dije a continuación? Que en el eje de las X, voy a ponerlo en otro color para así tenerlo claro. En el eje de las X va a ser 50 píxeles de ancho, 50 píxeles de ancho, y en el eje de las Y va a ser 50 píxeles de alto. Y así definimos el cuadrado, simplemente con 3 datos. Su posición, esta es su posición, y cuánto va a ser de ancho por alto. Y así definimos el rectángulo. Vale, fijaros que si yo cambio aquí los dígitos, le doy a play, aquí lo tenemos. Vale, fijaros que yo he cambiado un dígito y ahora mismo este 150 es esto de por acá. Vale, he puesto... A ver si le quito el zoom. Ahora. Perdonadme. Este 150 es esta distancia que tenemos aquí, 150 píxeles. Y este 50 es esta de aquí, que esta no la modifiqué.
Y estos dos dígitos, el 400 y el 160, es este punto de aquí, su posición, dónde va a estar este vértice del cuadrado. Bien, una vez explicado esto, vamos a ver otra función para dibujar círculos o elipses, que también es lo mismo que el rectángulo, que podemos dibujar rectángulos como cuadrados. Pues con esta función elipse, paréntesis, punto y coma. Ya veis que aquí abajo me pide otra vez esas posiciones. Float, 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 float. 4 dígitos. Bien, pues yo se los doy. Le voy a decir también, bueno, le voy a poner 150, un poquito separado, coma 100, coma 200, coma 200. Vamos a darle a play. Y aquí lo tenemos. Vale, ¿qué está dibujando? ¿Cómo lo está dibujando? Es lo mismo que el cuadrado. Fijaros que este tiene 4 dígitos o 4 cifras y este también tiene 4 cifras. La primera cifra, 150-100, pues es la cifra de la posición. ¿Y dónde está la posición del cuadrado? Este, por defecto, la posición del círculo, perdón, la pone tangente, tiro una línea para arriba y tangente a esta línea, tiro una línea para aquí. La posición 150-100, pues es una posición de por acá, ¿vale? Y el 200-200 es 200 de ancho, de X, y 200 de Y, de alto. Si yo le modifico esas cifras, voy a poner 100 en el eje de las Y, entonces el círculo va a quedar achatado, ¿vale? Va a ser una cosa así. Vamos a coger una herramienta de dibujo libre. Perdonar mi dibujo. Va a ser una cosa así achatada, ¿vale? Porque lo he reducido en la Y. ¿Ve? Ahí lo tenemos. Vale, justo coincidió con esta línea. Y ahí tenemos nuestro círculo. O bueno, en este caso, elipse. Podéis toquetear los números, veréis que las figuras se van cambiando de un sitio para otro. Y bueno, yo creo que con esto, con estas geometrías básicas, podemos hacer un gran dibujo. Yo os propongo que en la siguiente clase, también para ir repasando un poquito estas figuras geométricas, las utilicemos para hacer un dibujo y así practicarlo. Y profundizar un poquito más en estas figuras geométricas y qué cositas podemos cambiar. Para adelantaros un poquito, por si queréis ir investigándolo por vuestra cuenta propia, se pueden rellenar de color, se pueden cambiar el filete o la línea que los define y se puede generar otro tipo de figuras partiendo de estas, además de crear transparencias. Así que, sin más, practicarlo, ensayarlo, ya veréis que es muy divertido. Le vais a coger el truco enseguida y en próximas clases seguiremos profundizando en la programación creativa y seguiremos siendo creativos con código. Muchas gracias y hasta la próxima.